Entonces, la programación entera es un tipo de programación lineal, es un problema normal de programación lineal con una diferencia. Y esa diferencia es que las variables de decisión, es decir, las incógnitas, tienen que ser enteras. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Por ejemplo, si las variables de decisión es una cantidad, son televisores, como el ejemplo que resolvimos hace unas semanas, tiene todo el sentido del mundo que si nosotros obtenemos como la cantidad óptima 1.5 y 2.5 y 1.5 y 2.5 son televisores, tiene todo el sentido del mundo que nosotros queramos que esos valores sean enteros. Es decir, la programación entera surge de la realidad misma. Y la diferencia de un problema de programación lineal normal es que queremos que las variables de decisión sean enteras. Es decir, es una restricción adicional al conjunto de restricciones que ya tenemos. Ahora bien, para resolver problemas de programación lineal cuando las variables son enteras se utilizan dos enfoques. Un enfoque que vamos a ver hoy y otro que vamos a ver seguramente, bueno, el lunes seguramente le subiría la explicación del método de algoritmo de Branch and Bound y seguramente la siguiente semana resolveríamos ejercicios. Hoy vamos a ver un enfoque que es el más sencillo y casi que trivial. Entonces, hablemos estamos hablando de la programación entera. Recuerda que la programación entera es un problema de programación lineal en el que hemos dicho que las variables son enteras. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Lo cual ya les comenté que tiene todo el sentido del mundo porque ustedes, por ejemplo, no van a fabricar 1.2 televisores ni 1.7 licuadoras. Ustedes lo que van a fabricar son 2, 3, 4, 5 licuadoras. Entonces no tiene mucho sentido en algunos problemas hablar de objetos cuyas cantidades tienen decimales. Para resolver la programación entera, un problema de programación entera, nosotros utilizamos lo que se denomina el método de relajación lineal. El método de relajación lineal es el método que hemos venido utilizando, solo que no lo hemos sabido, que simplemente es resolver el problema por el método gráfico o por el método simplex, y una vez tenemos la cantidad óptima, si la cantidad óptima son variables enteras, nosotros tenemos certeza de que también es óptimo del problema entero. Si no les quedó claro, creo que les va a quedar más claro con el siguiente ejemplo que vamos a analizar. Esto es un problema de programación lineal. Nótese que tenemos una función objetivo que vamos a maximizar y tenemos restricciones. En este caso tenemos 4 restricciones y hay una adicional que hemos agregado que forma parte de todos los problemas de programación entera, que es que las variables de decisión son enteras. Y lo que me dice el método de relajación lineal es que utilizamos el método gráfico, el método simplex, normal, y si el óptimo es entero, también es solución del problema de programación entero. Entonces, si ustedes se topan con este problema, pueden utilizar el método de relajación lineal, que consiste simplemente en utilizar el método gráfico o el método simplex, y si me da entero, encontré el óptimo del problema entero. Pero si no me da entero, no encontré el óptimo del problema entero. Entonces no encontré nada. ¿Alguna pregunta hasta acá acerca de lo que es la programación entera? No, por mi parte no.
Sí, la programación entera es simplemente, digamos, la programación entera, cuando utilizamos el método de relajación lineal, es simplemente el método simplex o el método gráfico, y si el óptimo me da entero, también es óptimo del problema entero. Si el óptimo no me da entero, lo que hice fue lo que hice no me sirvió para nada porque no he encontrado el óptimo. Recordemos que hasta el día de hoy nosotros disponemos básicamente de dos métodos, el método gráfico y el método simplex. Usar el método gráfico o el método simplex en un problema de programación entera es lo que nosotros llamamos método de relajación lineal. Recordemos que el método gráfico es para 2 o 3 variables y que el método simplex es para cualquier número de variables. Recordemos también que el método gráfico se utiliza casi siempre para 2 variables, porque para 3 variables resulta muy incómodo. Digamos, dibujar, hacer los dibujos, hacer las gráficas en 3 variables es bastante incómodo. Digamos, hacer un dibujo en 3D es bastante engorroso. Es por eso que usualmente lo que se hace es que para 2 variables se puede utilizar el método gráfico y para 3 variables ya utilizamos el método simplex. Para decirlo más claro, para 2 variables puedo utilizar el método gráfico y el método simplex. Para 3 variables puedo utilizar el método gráfico y el método simplex, aunque es un poquito más complicado en 3 variables. Y de 3 variables en adelante utilizo únicamente el método simplex. Entonces, las herramientas para poder realizar el método de relajación lineal, ustedes ya la conocen. No sé por qué puse esta X, vamos a quitarla. Ok, volvamos al ejemplo número 1. Este es nuestro problema de programación entera y es un problema de programación entera porque se nos dice que las variables de decisión son enteras. Entonces, es esta restricción la que hace que el problema sea entero. Entonces, esta restricción que tenemos aquí hace que el problema sea entero. Y ahí es cuando entramos al campo de la programación entera. Entonces, esta restricción es la que hace que el problema sea entero. Y de acuerdo al método de relajación lineal que les expliqué, podemos utilizar el método gráfico. Y una vez que implementamos el método gráfico, si el óptimo es entero, también es óptimo el problema entero. Entonces, nótese que lo que vamos a hacer es, bueno, resolver el problema utilizando el método gráfico. Nótese que tenemos por acá x y y mayor o igual que 0. Entonces, eso nos limita, digamos, a lo que es este cuadrante. Y vamos a graficar x más y menor o igual que 1 y 3x más y menor o igual que 1.5. Aquí tenemos esta gráfica, que es 3x más y igual a 1.5. Nótese que es menor o igual que 1.5, como es menor, únicamente lo que está debajo de esta curva se va a considerar. Y tenemos x más y igual a 1, que es menor o igual que 1, entonces lo que está debajo de esta recta es lo que se considera, entonces nos quedaría este trapecio que tenemos acá. Por lo cual tendríamos estos vértices. Tenemos el vértice 0, 1, 0, 0, 0.50, 0.25 y 0.75.
Estamos resolviendo utilizando el método gráfico. ¿Cuál sería el siguiente paso? Recuerdan, una vez que tenemos los vértices. ¿No era probarlos en la función objetivo? Correcto, es eso. Entonces vamos a evaluar cada vértice en la función objetivo. ¿Y cuál me dio mayor? Esta, ¿verdad? Ujú. Por lo tanto, de acuerdo al método gráfico, la solución óptima ocurre en 0 y en 1. Ahora yo les hago la siguiente pregunta. ¿Estos valores son enteros? Sí. Como son enteros, de acuerdo al método de relajación lineal, hemos encontrado también la solución óptima del problema entero. Por lo que el problema entero tiene esta solución. Entonces, ¿vieron qué sencillo? Usar el método de relajación lineal es bastante sencillo. El problema lo tenemos cuando el óptimo tiene decimales, es decir, cuando el óptimo no es entero. En este caso utilizamos un algoritmo mucho más amplio, mucho más laborioso que se denomina algoritmo de branch and bound. El algoritmo de branch and bound es un algoritmo diseñado para la resolución de modelos de programación entera y consiste en linearizar el modelo de programación entera, es decir, resolverlo como si fuera un modelo de programación lineal y luego generar cotas. Entonces, es un algoritmo bastante laborioso porque tenemos que solucionar múltiples cantidades, una cantidad significativa de problemas. Entonces, el algoritmo Branch and Bound es un algoritmo recursivo en que vamos resolviendo uno y otro problema al mismo tiempo. El método de Branch and Bound lo voy a dejar para la clase sincrónica del lunes, para explicarlo el lunes. Le subiría el video, pero hoy sí les dejaría un problema, una tarea para el método de relajación lineal. ¿Qué día me podrían entregar esa tarea? La otra semana. Sí, preferiría que fuera la otra semana. ¿Sábado? Sí, podría ser el sábado a medianoche. Ujú. Ok, esa sería la clase de hoy. Es una clase corta para darles tiempo de que hagan el examen. Mucha suerte en el examen. Espero que todos saquen 100. Y eso sería el tema de hoy. Básicamente fue una introducción a la programación entera. Recuerde que para hoy se les voy a subir una tarea. Y eso sería, digamos, básicamente lo que vamos a hacer hoy. Sigan adelante con el examen y éxitos. Profe, la Gracias, tarea, profe. ajá, la tarea de la otra, que era después del examen, esa no, ¿verdad? Eh, La que era, creo que era el método de la esquina noroeste. A ver si sí, me había Esa una, es para hoy. ¿qué dijo Mariela? Es que estoy confundido, tal vez. Esa es para hoy. Aunque sí, es que como no la vi en el, en el, aquí No, sí está ahí, está tarea 4. ajá, voy a buscar. Sí, es que tenía esa duda. sí, la tarea Pero 4 la tengo para está hoy. para mañana, ¿es? No No, decía 25. A ver, la sí, tarea es que, 4 es para hoy y el examen para mañana. vamos a ver, si es que, bueno, pues entonces en todo caso es para, bueno, no era para eso. Ok, si tuviera algún problema con las fechas, me escriben un WhatsApp al privado. Sí, ok, Ok, está bien, gracias. bueno, gracias. Está bien, profe. Chao.